One Story, 89. Colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 1, 4. Colosenses es una de las cartas escritas por Pablo desde la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. En ese tiempo, la iglesia primitiva todavía estaba en proceso de establecer la fe del pueblo de Dios. Por medio de esta carta, Pablo continúa exhortando al pueblo de Dios, los que han sido salvos por la gracia de Dios, a vivir como peregrinos, no mirando este mundo, sino el reino eterno de Dios. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo se dirige a los creyentes en Colosas, a quienes conoció por medio de Epafras, un fiel siervo de Cristo Jesús, que siempre luchaba en oración por ellos, pidiendo que permanecieran firmes en toda la voluntad de Dios, maduros y plenamente seguros. Epafras les había enseñado el Evangelio, y ahora Pablo los anima en su fe y crecimiento. Da gracias a Dios por ellos, porque ha oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Desde el día en que comprendieron verdaderamente la gracia de Dios, el Evangelio ha estado dando fruto y creciendo entre ellos. Por eso, Pablo ora continuamente por ellos. Que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para tener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre, que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo recuerda a estos creyentes en crecimiento en Colosas. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y luego Pablo proclama, una vez más, el centro del Evangelio, Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para presentar a todos perfectos en Cristo. Después de proclamar la paz por medio de Jesucristo, Pablo exhorta a los creyentes en Colosas. Aquellos que antes estaban alejados y eran enemigos en su mente a causa de sus malas obras, a permanecer firmes en la fe. Porque mediante la muerte física de Cristo, Dios los ha reconciliado para presentarlos santos, sin mancha y sin reproche delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y firmes, sin apartarse de la esperanza del Evangelio. Pablo, nombrado apóstol para los gentiles, se veía no solo como siervo del Evangelio, sino también como siervo de la Iglesia, gozándose en sus sufrimientos y completando en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por amor a su cuerpo. Todo esto para cumplir la palabra de Dios. Este misterio, oculto desde siglos y generaciones pero revelado ahora a los santos, no es otro que Cristo mismo, la esperanza de gloria. Por eso Pablo proclama a Cristo, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría, para presentar a cada persona perfecta en Cristo. Esa era la meta de su trabajo, esforzándose con la fuerza que Cristo poderosamente obraba en él. Para dar a conocer el misterio de Dios, que es Cristo. Pablo estaba proclamando a Cristo. Su propósito era dar a conocer quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Por eso dice, para que conozcan el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y también,
Así como recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, tal como fueron enseñados, y rebosando de gratitud. Pablo declara con firmeza: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Todo gira en torno a Jesucristo. Toda la Biblia cuenta una sola historia, y es la historia de Cristo. Los hijos de Dios, su pueblo, son los que siguen a Cristo. Así que Pablo da una advertencia clara. Tengan cuidado, no sea que alguien los cautive con filosofías y vanas sutilezas, según tradiciones humanas, según los principios del mundo, y no según Cristo. En Cristo, no recibimos una circuncisión hecha por manos humanas, sino la circuncisión del corazón, la circuncisión de Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, y resucitados con Él por la fe. Fuimos vivificados con Él. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Canceló el acta de los decretos que nos era contraria, la eliminó clavándola en la cruz. Desarmó a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, los que han sido liberados en Cristo ya no deben ser juzgados en cuanto a comidas o bebidas, o respecto a fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad pertenece a Cristo. Pablo continúa advirtiendo a la iglesia primitiva contra ideas, reglas y enseñanzas que estaban confundiendo a los creyentes de ese tiempo. Los exhorta a permanecer en Cristo y no dejarse desviar. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo ahora dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, vivan como ciudadanos del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso, Pablo exhorta al pueblo de Dios. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras obscenas de su boca. No se mientan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus prácticas, y nos hemos revestido del nuevo, que se renueva en conocimiento conforme a la imagen de su Creador. Y entonces Pablo dice: revístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, revístanse de amor. Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón a Dios. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Así como Pablo exhortó a los creyentes en Efeso, ahora instruye a los creyentes en Colosas, aquellos que han recibido gracia y se han convertido en el pueblo de Dios. Busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba. Y después de hablar sobre esta identidad, Pablo enseña cómo se expresa esa identidad en las relaciones cotidianas. Esposas, sométense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Esclavos, obedezcan a sus amos con sinceridad de corazón, temiendo al Señor.
Y amos, traten a sus esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Pero estas relaciones, entre esposos, hijos y padres, amos y siervos, no deben entenderse aparte de Dios. Por eso Pablo las enmarca a la luz de Cristo y la Iglesia. Él dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la base. Oren también por nosotros. Así como lo hizo con los efesios, ahora Pablo exhorta a los colosenses. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Al mismo tiempo, oren también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo haga manifiesto, como debo hablar. Este es el mismo ruego que Pablo hizo a los creyentes de Efeso. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca con denuedo, para dar a conocer el misterio del Evangelio. La petición de oración de Pablo es simple y clara, que se abra una puerta para anunciar a Cristo. Porque Pablo era un siervo de este Evangelio, llamado para este propósito. Y esa también debe ser nuestra oración. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Pablo exhorta a los creyentes en Colosas. Compórtense sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. La pereza no es solo una debilidad, es una forma de maldad. Aquellos que han recibido nueva vida, los que han sido comprados con la vida de Jesucristo, deben aprovechar cada oportunidad. Debemos estar despiertos, porque los días son malos. También debemos cuidar nuestras palabras y guardar nuestra lengua. Como dice la Escritura, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, y la lengua es un fuego, encendida por el infierno. Una sola palabra descuidada puede destruir, y una sola palabra guiada por el Espíritu puede dar vida. Así que hablen con gracia, palabras sazonadas, sabias, edificantes. Hermanos amados. Finalmente, Pablo instruye a los colosenses a compartir esta carta con la iglesia en la Odisea, y a leer también la carta que él les había enviado a ellos. Era un tiempo difícil para enseñar y proclamar libremente la palabra de Dios. La palabra debía transmitirse con cuidado, ser leída en voz alta y atesorada entre los creyentes. Pablo menciona entonces a varios amados colaboradores en el Evangelio. Tíquico, hermano amado, ministro fiel y consiervo en el Señor. Onésimo, hermano fiel y amado. Aristarco, compañero de prisión. Marcos, primo de Bernabé. Jesús, llamado Justo, colaborador en el reino de Dios, que fue un consuelo para Pablo. Epafras, que luchaba fervientemente en oración por los colosenses, para que estuvieran firmes, perfectos y seguros en toda la voluntad de Dios. Lucas, el médico amado. Y demás. Estos hombres eran colaboradores en el Evangelio en el momento en que Pablo escribió a los colosenses, siervos fieles que caminaban al lado de Pablo. Pero no todos permanecerían hasta el final. Algunos seguirían fieles, mientras que otros más tarde volverían al mundo. Esa historia en desarrollo continúa en otras cartas de Pablo. Esta es la historia del pueblo de Dios, los que han sido llamados por causa de su reino. Aunque viven en el mundo, no son del mundo. Son personas de fe que el mundo no puede contener. Esta es la historia de aquellos que dedicaron su vida a un solo nombre, Jesucristo. Y esa única historia, el verdadero Evangelio de Jesucristo, es la única historia que vale la pena proclamar. Y la historia continúa.